Seguimos, estamos en la tertulia. Hoy es jueves, es 8 de julio de 2021. Nos acompañan Cecilia Aguiluz, Martín Couto, Daniel Superviel y como invitado Miguel Brechner. 3 fideicomisos destinados a financiar obras impulsados por las intendencias de Canelones, Río Negro y Rocha se encuentran demorados a la espera de un acuerdo a nivel nacional entre el Frente Amplio y la coalición multicolor en un momento en que abundan los roces entre esos dos bloques. En Canelones, por ejemplo, la administración del Frente Amplista Yamandú Orsi precisa el voto de un edil blanco o colorado para alcanzar la aprobación de ese endeudamiento. ¿Por qué? Porque el plazo de la amortización excede el actual periodo de gestión. El fideicomiso iba a ser votado el martes en la Junta Departamental, pero la discusión se aplazó 2 semanas más para continuar con las conversaciones. Estos contactos tomaron dimensiones nacionales. De hecho, desde Presidencia de la República se están buscando acuerdos para garantizar que ediles del Frente Amplio den los votos necesarios para que se aprueben en las respectivas juntas departamentales los fideicomisos de Rocha y Río Negro, departamentos que están bajo gobierno del Partido Nacional. Ayer Orsi sostuvo, hablando en El Espectador, que en estas negociaciones está pesando el ajedrez político más que la discusión sobre si el fideicomiso y las obras son convenientes. El clima nacional o el relacionamiento entre oposición y gobierno, o dicho de otra forma, entre el Frente Amplio y la multicolor, no es el mejor como para que estas cosas se procesen rápido y de forma clara. A eso voy. Intendente. Hay un clima, me parece, a ver, enfrentamientos siempre va a haber, y discusiones, interpelaciones, bueno, hasta pedido de censura ha habido. Sin embargo, existen ámbitos o mesas en las que uno se sienta primero a acordar cuáles son los límites. No sé si soy claro. Sí. Yo me encuentro difícil eso hoy, como que no veo que haya ese tipo de espacio no de acuerdo, pero sí de pauta que trabaja más sobre código que sobre otra cosa. ¿Cómo están siguiendo este juego político, en el que se cruza lo departamental con lo nacional? Cecilia, vamos contigo, que estás allá, en el interior. Esto es un tema del interior. Bueno, en realidad no es un tema del interior, te cuento, y hacemos un poco de memoria. Pasó lo mismo cuando Novik le entregó los votos al gobierno de Martínez para el Fideicomiso Montevideo. Uh-huh. Es un tema de los gobiernos departamentales que tienen limitantes en la Constitución de la República que establecen que cuando el empréstito que vaya a solicitar exceda el periodo de gobierno, necesita una mayoría especial, que son los 2/3 de votos de las juntas departamentales. Entonces, en ese punto se vuelve necesario hacer un diálogo. Esto no tendría nada de ningún inconveniente si lo entendemos como un tema jurídico o un tema económico de resolver obras, pero en realidad es verdad lo que dice Orsi, pero tampoco es nuevo lo que dice Orsi. O sea, esta cuestión política de la definición de los votos de los fideicomisos, atados unos con los otros, ha sido histórico en este último tiempo, porque primero, el fideicomiso es la herramienta más adecuada que se ha encontrado por parte de las intendencias para generar liquidez para poder hacer obras. Y ese es un tema indiscutible, más allá que el Frente Amplio lo discutió por años y escandalizó con el tema, pero es un tema que ya no se discute, que todo el mundo está a favor. Perdón, de los se ha convertido en una palabra mágica, fideicomiso, ¿no? Tenemos fideicomisos de todo tipo por todos lados, ¿no? Ahora y hace unos años atrás parecía una palabra diabólica. Yo escuchaba ediles de Salto hace un tiempo, ediles del Frente hablando del fideicomiso, y parecía que era más o menos como que te viniera a atacar. Recordemos que en definitiva es una forma de endeudamiento. Lo que pasa es que a los efectos del pago se compromete la recaudación, por ejemplo, de un determinado impuesto, ¿no? O una parte de la recaudación de un tributo. Sí, en realidad es un mecanismo muy bueno desde el punto de vista financiero y que genera la oportunidad de poder realizar obras.
y trabajar, en definitiva, en los gobiernos departamentales. Y es un mecanismo moderno que da muchas garantías. El tema es que te deja sin liquidez también, porque utiliza lo que se llama la cobranza externa, que es lo que ya las intendencias de por sí generalmente tienen comprometidas. Bueno, pero es que de alguna manera hay que pagar. Si se asumen compromisos, claro, de algún lado hay que pagar. Claro. Por eso, pero genera ese mecanismo. Por lo tanto, ¿qué es lo importante? Que pase los periodos de gobierno, porque si no pasa los periodos de gobierno, en realidad ahorca la liquidez de las intendencias. Ese punto es importante, sí, ese punto es importante. Claro, o sea, se compromete el pago del préstamo con una parte de la recaudación y en principio esa es una decisión que el intendente actual considera viable, pero de hecho está comprometiendo en ese recorte de su dinero, de su caja, está comprometiendo a las administraciones futuras, claro. Exactamente. Entonces, así, con esa vista de la realidad de cómo funciona el sistema, ahí empieza el juego político de decir, sí, quienes están en la oposición le dan los votos o no para que llegue a estos 2/3 en las juntas departamentales. Y esta discusión ha estado presente en los últimos años en todos los escenarios, y por eso yo decía, no es un tema del interior, es un tema de los gobiernos departamentales. Está bien, pero había pasado antes que se entrelazaran varios fideicomisos, la suerte de varios fideicomisos, y que ese entrelazamiento a su vez terminara resolviéndose con consideraciones nacionales. Sí, Emiliano, lo que pasa es que hoy Orsi lo dice porque, claro, tiene una afectación directa. Antes iba a Carámbula y terminaba arreglando, y el propio Orsi terminaba arreglando. Hoy Orsi, es mi opinión, ¿no? Es una figura nacional que tiene aspiraciones o que se visibiliza, no capaz él, pero sí el resto, como un posible candidato a presidente, entonces lo separa, digamos, de las situaciones normales y lo pone para mí en una lupa diferente, donde se empieza a negociar en forma distinta los votos, porque esto es un juego político. Lamentablemente, porque ahora yo voy a dar mi opinión sobre el fondo, pero no quiero ocupar todo el Sí, vamos a escuchar a los demás. Es un tema muy interesante. ¿Qué otros para seguir por ahora? Y después volvemos a Cecilia. Ahí es que desenlazan los otros fideicomisos. Uh-huh. ¿Quién? Dale, Martín. Sí, mencionar que en realidad, por el material que nos enviaron de notas de prensa de estos días, lo que señala es que fuentes del Partido Nacional reconocen que Presidencia empezó a tomar el tema. Entonces, que Orsi lo plantee en estos días creo que no necesariamente indica que Orsi es el que tuvo la iniciativa de nacionalizar, entre comillas, de convertir en nacional este problema departamental, porque de hecho también aparece el diputado Sebastián Andújar del Partido Nacional diciendo que bueno, que sí, que este podrá ser un tema que se discuta desde Presidencia, etcétera, pero que él defiende el rol de las juntas departamentales y la autonomía departamental para estas discusiones. De hecho, incluso se dice que los votos para el fideicomiso de Canelones ya estarían. Yo creo que igual ahí hay un punto a discutir, y la verdad es que no lo tengo resuelto, que es cómo interactúan las autonomías departamentales y las juntas departamentales, que son en general, yo creo que Chasquetti, el que señala, o Garcés, creo que lo ha señalado en muchas tertulias de politólogos en perspectiva, los problemas del diseño institucional de lo departamental, en donde las juntas muchas veces tienen pocas cosas para incidir realmente por un montón de motivos de diseño. Entonces, transformarlo en una discusión nacional es entendible. O sea, uno tiene dos intendencias blancas que no pueden votar un fideicomiso y una intendencia frente amplista que todavía no lo logra votar. No me parece que sea algo malo en sí, pero sí me parece que hay que pensar cómo queda el rol de las juntas departamentales y cómo seguimos jerarquizando los niveles subnacionales de gobierno. Y creo, por último, para esta primera intervención, que hay una cosa a pensar con los fideicomisos, y es qué tipo de cosas financian. Si estuviéramos financiando a través de fideicomisos cuestiones básicas de las intendencias, cuestiones cotidianas, cuestiones que se deberían financiar con la caja de la intendencia, la caja a corto plazo, digamos, no sé cómo decirle, yo creo que ahí sería un error. Entiendo estos procesos de endeudamiento cuando son obras que van a generar saltos cualitativos muy grandes para los departamentos y que en realidad por la recaudación de las intendencias no se pueden financiar de un momento a otro. Pero me parece que también hay que observar, y que entonces la discusión no debería ser todos los fideicomisos son lo mismo, hay dos de un partido, hay otro del otro, sino tratar de ver exactamente qué se está queriendo financiar con este mecanismo. Un detalle no menor es que las obras
que se lleven a cabo con el dinero obtenido con el fideicomiso van a ser bandera del actual intendente, ¿no? Ese es otro punto delicado, ¿no? Quien se va a lucir con esas obras es el actual intendente, el de Canelones, el de Río Negro, el de Rocha, ¿no? Ahí está obviamente otra parte de la negociación. Los demás le ceden esa bandera, le ceden ese logro, ¿a cambio de qué? Sigamos. Miguel. A ver, yo quiero varios temas. El primero que vos dijiste, el fideicomiso es una palabra mágica. Sí, es una palabra mágica, pero es claramente la única herramienta que encontraron para que alguien les dé crédito a instituciones que estaban en dificultad de conseguir crédito. Y que además, según cómo se haga el tratamiento, si es participación público-privada, si es esto, si es lo otro, tiene diferentes impactos en el déficit fiscal. O sea, no todos los fideicomisos son iguales. Digamos, esto es un primer cosa. El fideicomiso ahora es la herramienta para poder decir hago cosas y hago cosas a largo plazo. Pero hay que ser cuidadoso con ¿para qué queremos el fideicomiso? No tiene nada que ver con las intendencias, pero paso simplemente un aviso. El otro día se anunció que se va a hacer un fideicomiso de $1.000 millones para unas obras de OCE, ¿tá? Para saneamiento. Ahora, si lo analizamos más a fondo, ese fideicomiso lo van a hacer, le hacen una propuesta a los 4, digamos, empresas más grandes constructoras, hacen una iniciativa privada que les da beneficios, donde normalmente eso debería ser una licitación de OCE, que no tiene que venir con iniciativa privada, y va a ser un fideicomiso. O sea, hay que ser cuidadoso, porque si no el fideicomiso resiste cualquier cosa, con tal de que decimos la plata está asegurada y entonces salimos a pedir para cualquier obra. En este caso, a mí lo que más me preocupa de este lío entre las intendencias son dos. Uno, el bajo nivel de la política, de tener que estar discutiendo te cambio A por B o por C cuando son obras que se necesitan hacer. Y en algún momento todo el mundo critica al otro de que querés lo malo y no lo bueno para el país, y cuando tienen que estar de acuerdo en obras que se tienen que hacer no se pueden poner de acuerdo. Y el otro aspecto que a mí siempre me llamó la atención es la mala calidad de la negociación en Uruguay. O sea, por diversas razones, las mejores técnicas de negociación no se aplican en estas cosas, y finalmente tiene que venir alguien como el Poder Ejecutivo, la Torre Ejecutiva, o alguien del otro lado a decir, bueno, ahora vamos a arreglar esto. Y entonces, para una cosa que en el fondo es obvia, en el sentido de ni los montos son tan gigantes ni nada, la incapacidad en el medio de poder resolver esto mediante una negociación sana, ¿no? O sea, un nivel de dependencia de más arriba que me sorprende. Entiendo de que esto es juego político, entiendo todo lo que quieran, pero gente, estamos hablando de infraestructura para departamentos que lo necesitan, y lo único que tienen que ponerse de acuerdo es qué van a hacer con la infraestructura. Y lo más claro que pasó fue en la negociación entre Novik y Daniel Martínez cuando resolvieron eso. Pero si uno se pone a pensar que en Montevideo no querían hacer ciertas obras para no fuera Daniel Martínez o fulano o mengano el que las inaugura o el que las luce. Gente, son todas demasiadas cosas pequeñas de la política. A ver, aportes de los oyentes. Diego nos recuerda que el fideicomiso se crea con la ley 17.703 en el gobierno de Jorge Valle, una ley que el Frente Amplio no acompañó. Después, otro oyente nos acota que no es como yo dije hace un rato, los fideicomisos no necesariamente son de endeudamiento. Hay otras posibilidades. Maldonado, entre 2005 y 2015, hizo fideicomisos donde se vendía tierras con destino a la financiación de inversiones en vivienda y el centro de convenciones. Por otro lado, también hizo fideicomisos de administración. Pero está esa otra alternativa, ¿no? Cuando se vende... Netamente financieros, claro, se vende futuro. Ahí está. Cuando se vende una tierra o se vende un inmueble, con lo recaudado se paga el fideicomiso, se paga el endeudamiento, entre comillas, se paga el dinero recibido. Seguimos, faltaba hablar Daniel. Sí, no, yo en estos temas, Emiliano, donde tocan, si bien Orsi plantea el tema y nacionaliza la discusión, es para nosotros que somos, que estamos no en la interna de cada departamento. Yo imagino que los oyentes de Río Negro, de Rocha y de Canelones, y ni que hablar aquellos que están involucrados en la política, como los ediles
o los diputados de los departamentos tienen algo mucho más que decir que nosotros, que podemos sobrevolar el tema, porque las realidades de Rocha, de Río Negro y de Canelones son diferentes, corresponden a lógicas políticas y de negociación diferentes y tienen objetivos diferentes con la necesidad de conseguir estos votos para conseguir financiación para poder hacer obra. Entonces, yo creo que en estos temas así, donde no estamos en el detalle, porque es imposible de una noche a la mañana meternos en Rocha, en Río Negro y Canelones, lo que podamos decir es esto, una cuestión muy abarcativa y muy de fondo. Pero creo que en la interna de los departamentos, en donde están las explicaciones de algo que decía Miguel, que es la calidad de la negociación. Orsi, que es el que nacionaliza el tema, que pone este tema saliendo de los medios nacionales a decir que hay un problema con la votación del fideicomiso, creo que lo que está haciendo ahí es revelando en cierta medida un problema de su propia negociación con la oposición en ese departamento. Y Orsi, que como bien decía Cecilia, es posible candidato a la presidencia, o por lo menos hay gente que lo está promocionando para ahí, fue intendente en la pasada y después fue mano derecha de Carámbula, muchas veces entró a la presidencia a la intendencia de Montevideo y firmó el lugar de Carámbula cuando Carámbula decía licencia, y bueno, es él el candidato, el intendente no candidato, que tiene que establecer esos vínculos, esa capacidad de negociación para no solo conseguir el voto, sino que te avale tu trayectoria de 15 años al frente de los destinos de la Intendencia Canaria. Entonces, si Orsi ahora no está logrando esa articulación necesaria con la oposición para conseguir esos votos, por algo debe ser. Hoy hablé con diputados canarios porque de este tema realmente no conocía hasta que ayer de noche la producción me dijo que íbamos a tratar este tema y me dicen que hay muchas cosas que Orsi incumplió, gastos que no ejecutó, explicaciones que no dio, reglamentaciones que no aplicó, sobre todo en lo que es todo el tema de los asentamientos en la costa. Entonces, antes de dar el voto hay que sentarse a hablar y negociar. Bueno, ya te dimos votos la última vez, ahora ¿por qué te tengo que dar los votos si no cumpliste con lo que hiciste? Entonces ahí se empieza a complicar la discusión tan arriba que tenemos nosotros y bajamos a la discusión de la gente que da la cara a los vecinos y que ahí están las habilidades de negociación de Orsi. Por eso lo que yo me gustaría, más allá de seguir hablando yo, es que ir a los departamentos y ver cada una de las realidades diferentes, porque una es la de Rocha, una la de Río Negro y otra la de Canelones, que es bien importante, dicho sea de paso. Sé que a Cecilia le había quedado una segunda parte, pero ¿había alguna otra mano levantada ahí? A ver. ¿Sí? ¿Nadie? No. Dale, Martín, Cecilia, dale. No, Martín, tú primero y después Cecilia. Bueno, dos comentarios. Creo que el problema en Canelones hay un problema, por ejemplo, dentro del Partido Colorado, según lo que publica la prensa, donde el sector ciudadano dice que no hay que votar y el único edil es de Ballista y parece que está negociando para votar. En donde todos, el sector de la calle Pou, dice que no hay que votar. Ya resolvió que no hay que votar, pero Andújar, el diputado que encabeza la lista 33, dice que quiere negociar y votar y defiende de hecho la autonomía departamental. Me suena más que fue desde Torre Ejecutiva, desde donde se nacionalizó este problema, y lo que también dice la prensa es que Álvaro Delgado ha tenido una participación muy intensa. Más allá de todo esto, creo que hay otro punto que se desprende de lo de Orsi y que interpreto también que era parte de la idea de incluir este tema, y es, bueno, Orsi habla del clima y del clima dificultoso para negociar que hay hoy entre la coalición multicolor y el Frente Amplio. Creo que en ese sentido esa nunca es una noticia positiva. Se puede discrepar mucho, se puede estar absolutamente en contra o a favor de lo que está haciendo el gobierno, pero deberíamos tener la capacidad de tener canales abiertos de negociación, porque lo que no puede pasar es que lo que haya que hacer no se haga. O sea, lo que los vecinos y vecinas necesiten, y obviamente eso no es automático, hay quienes piensan que los vecinos y vecinas necesitan A y otros que piensan que se necesita B, pero lo que no puede haber es una pausa a partir de problemas, por ejemplo, nacionales, que terminen poniendo de rehenes a ciudadanos y ciudadanas de las 19 intendencias. Ahora sí, Cecilia. Sí, yo creo que no hay que ser ingenuo. Acá Orsi pateó el tablero porque en realidad todos los periodos de gobierno, el Frente Amplio, que ha sido gobierno en Canelones, ha conseguido fideicomiso y ha conseguido los votos. Ahora no los consigue y patea el tablero. En realidad acá no hay una intervención nacional. Acá lo que hay es un tema político. Esto es político. Entonces dice, sí, yo te doy los votos en este departamento, pero vos dame en el otro. A ver, el que diga que eso no era así ya antes, es porque no conoce nada de cómo funciona el sistema. Entonces, lo que hace Orsi es patear el tablero y dejarlo al descubierto. En realidad hoy él es
un actor político diferente al actor político que era antes, tiene una relevancia distinta por su futuro político y por lo tanto acá los demás tienen dos opciones: le dan los votos y él ejecuta las obras, o no le dan los votos y lo transforman en víctima. La manera de hacerlo público es pateando el tablero y hacer esto, visibilizar algo que en realidad siempre ha sido así. Yo lamento quitarle el romanticismo a esto, pero hace años que se viene manejando con esto. Vino con la plancha en alto hoy, Cecilia. ¿Cómo? Viniste con la plancha en alto. No, pero es que es verdad, porque uno no puede pretender que todo cambió ahora porque resulta que no le votan un fideicomiso a Orsi. Esto han sido negociaciones donde en los departamentos la mayoría de los ediles del Frente Amplio no han votado los fideicomisos de los otros partidos, y las líneas no vienen solamente de lo departamental. Dicho todo esto, digo, yo soy defensora de las autonomías departamentales, pero acá el problema de fondo no es el fideicomiso. El problema de fondo es la distribución de los recursos que se hacen cada vez en menor forma hacia los gobiernos departamentales, teniendo los gobiernos departamentales de casi todos los departamentos que cubrir gastos que debería cubrir el gobierno nacional. Y si se quiere dinamizar en otra forma, también se tendrían que hacer obras públicas en porcentajes que correspondan a los gobiernos departamentales, cosa que no se hace. La mayoría de las obras públicas se terminan haciendo en Montevideo, en Canelones, en Maldonado, algunas en San José, como ahora se ve, y algunas en Colonia, pero en el norte del país no. Por lo tanto, habría que discutir de fondo, sí, pero las autonomías de los gobiernos departamentales y la disponibilidad de los recursos que tienen los gobiernos departamentales, que es algo que cada vez tienen menos y que lleva a todo este tipo de cosas y a tener que depender de las negociaciones políticas. Miguel, cerramos contigo. A ver, yo creo que es difícil pensar que una cosa tan simple genere tanto ruido. Y los ánimos están demasiado caldeados, la tensión está demasiado grande y de alguna manera a mí me sigue sorprendiendo que para resolver esto tengamos que ir a la torre ejecutiva. Son de las cosas que la política departamental, las autonomías y las negociaciones deberían ser bastante más fluidas y no quedar trancados, que no te voto esto, no te voto lo otro. No sea, yo estoy muy sorprendido y de alguna manera cuando alguien viene a decir que va a hacer las cosas diferentes y en el fondo hace las mismas cosas que hicieron sus padres y sus abuelos, no deja de sorprenderme. ¿Alguien más? Yo, Emiliano, quiero aclarar que lo de los recursos al interior no es que han ido cayendo, no sé, creo, debería corroborarlo, que desde el año pasado a sí, con este nuevo gobierno, pero los recursos que se encarga de coordinar la distribución la OPP hacia las intendencias al interior, no es cierto que han ido disminuyendo. Empezó otra discusión, acá se abre otra discusión. Aumentaron. Venimos enseguida, final rápido, telegramas, yapas.